Buenos días, doctora Mayra Curero, compañeros integrantes del doctorado de Ciencia de la Educación. El grupo número 1 le tocó descripción del problema de investigación. Los mediadores son Andrea Villalba, Alexandra Herrera, Manuel Barrios, María Rúa, Olga Jaramillo, Olga Castillo, Rubiera Ruiz, Sara Mauri y Zain Cuadro. El problema. ¿Qué quiero investigar? Es la primera pregunta que se debe formular un investigador. ¿Cuáles son los pasos para una investigación? Primero, generar una idea, ubicar el tema y formular un problema. Las ideas dan vueltas. Estas ideas pueden ser abstractas, imprevistas, caóticas o permanentes. La idea tiene que ver con la solución del problema. La mejor idea es la que se debe investigar. Principales fuentes de idea. Sí, una idea tiene varias fuentes. Primero, pueden ser por creencia, por experiencias individuales, por materiales escritos, por teorías, vacío en el conocimiento, descubrimiento, conversaciones personales, observación de hechos, explicación de un hecho y presentimiento. El tema. El tema requiere de información, una información general y una información especializada. La información general es a partir de fuentes, bibliotecas y buscadores. Y la especializada a partir de fuentes o expertos, publicaciones especializadas, de escritores precisos, palabras claves. La información general se va a subdividir temas, subtemas y luego viene el problema. Dice, para la elección de tema es conveniente, primero, tomar temas preferidos, basarse en cierta experiencia personal, consultar a profesores, revisar bibliografía, informarse sobre temas afines y ubicar instituciones relacionadas. Esto es según Tamayo y Tamayo, 2008, en la página 115. El problema. En el problema está el germen de su solución. El problema correctamente definido contiene en sí la estructura básica de la investigación. Eso lo dice Tamayo y Tamayo en la página 121. Pero no olviden, el problema escríbalo. Bueno, ¿qué es un problema de investigación? Es una pregunta que surge a partir de punto de partida de la investigación, a partir de una laguna teórica dentro de un conjunto de datos conocidos y un hecho no abarcado por una teoría. Tropiezos, acontecimientos que no encajan dentro de la expectativa en su campo de estudio, o desacuerdo entre los pensamientos y los hechos, o entre los pensamientos entre sí. Ya. El problema lo vamos a enfocar desde dos expectativas: problema real y el problema de investigación. El problema real lo vamos a ubicar en el plano de la ejecución y el problema de investigación ubicado en el plano de la especulación, acá en lo que es el pensamiento y en el otro lo que es el mundo. Bueno, para dar claridad a este tema se citan varios autores quienes desde su perspectiva orientan este proceso de cómo enfocar este aspecto. Para eso tenemos a la doctora Jacqueline Hurtado, proyecto de investigación, a Domínguez, a Sánchez y a Sánchez, guía para lograr una tesis,
y el manual para la evaluación del trabajo de Raúl. Bueno, Jacqueline Hurtado manifiesta que el problema se centra en 4 aspectos: observación y vivencia, reflexión, consultas de expertos y la revisión bibliográfica. El doctor Guillermo Orozco Gómez manifiesta que el problema se centra en 3 aspectos: la intuición, las teorías y las preguntas de investigación. Pelecais manifiesta que el problema se centra en 4 aspectos: supuesto, una esencia, la actitud de investigar y las preguntas de investigar. Después de haber leído esos autores, comparar cómo cada uno enfoca el problema de la investigación, vienen unas preguntas que se llaman preguntas orientadoras del problema. ¿Por qué del problema? ¿A quién afecta el problema? ¿Cuáles son las características del problema? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Qué factores intervienen en la orientación del problema? ¿Qué sucedería si el problema no se atiende? Para que un problema sea importante, debe tener 3 aspectos. Primero, que tenga relevancia, que sea viabilidad y que sea algo novedoso. Dentro de la relevancia tenemos un ejemplo: incidencia del diseño de los cuellos de las camisas del presidente Correa en las relaciones bilaterales con Colombia. La viabilidad: concientizar a la clase política colombiana sobre la inconveniencia moral de la corrupción. Y la novedad: un plan exportador de café hacia los mercados de Estados Unidos. Ahora, todo problema tiene unas etapas. Estas etapas son, primero, la identificación, el planteamiento y el título. El planteamiento lo podemos enfocar desde la formulación, desde la descripción y desde los elementos. En la descripción tenemos un diagnóstico de qué es lo que se quiere. En los elementos tenemos las causas y efectos del problema. Esta estructura fue presentada por Tamayo y Tamayo en la página 121. La identificación. Sí. Primero, la dificultad de conocer, que puede ser por pasión el conocimiento, resultados contradictorios o explicación de un hecho, que van a dar como resultado la identificación del problema. La formulación del problema. Una vez se disponga de los requerimientos previos, se debe iniciar un diagnóstico. Luego, con los síntomas, se identifican los hechos y situaciones que se observaron, y luego se comienza a indagar sobre las causas de los síntomas o los hechos y relatar la situación actual. Para la formulación del problema debemos tener un tema definido, una bibliografía básica, tenemos que tener un asesor, un ámbito espacial definido, apoyo de miembros del ámbito espacial y una información preliminar sobre los elementos que suceden en el ámbito espacial: observación directa, entrevista, encuestas, entre otros. Criterios para plantear el problema. El problema debe expresar una relación entre 2 o más variables. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedades, en forma de pregunta: ¿en qué medida? ¿En qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la calidad? Debe poder observarse y medirse. Posibilidad de prueba empírica. Planteamiento del problema. Este se enfoca a partir de 3 aspectos: la descripción del problema, elementos del problema y la formulación del problema. En la descripción se encuentra lo que es la ambientación en relación con el medio, se plasman los antecedentes, las teorías y los conceptos básicos. En los elementos del problema, características de la situación descrita y los puntos muy importantes. En la formulación del problema, es un resumen del problema y debe ser breve y preciso. Se puede hacer en forma de pregunta. Descripción de la situación problemática. La descripción del problema requiere de un completo diagnóstico de la situación de su contexto. Este se parte a partir de un contexto internacional,
un contexto nacional, un contexto departamental y un contexto local. Este es cómo se analiza el problema a partir del contexto. Bueno, la situación problemática parte de un diagnóstico, de un pronóstico y un control de pronóstico. Dentro del diagnóstico tenemos describir el pronóstico si no se soluciona el problema, y el control de pronóstico si se soluciona el problema. Entonces eso es lo que es investigable. Elementos del diagnóstico: identificar y describir los rasgos característicos de la situación, recrear los antecedentes del problema, dónde se da, desde cuándo y por qué. Identificar y describir las causas y efectos del problema. La delimitación del problema. Lo vamos a enfocar desde el tiempo y el lugar. Cuando hablamos de tiempo, estamos cuándo del problema. Cuando hablamos del lugar, dónde del problema, dónde se va a realizar. Razones para delimitar el problema. Eso va a permitir el análisis detallado, ahorrar tiempo y esfuerzo, identificar fuentes bibliográficas y de información y mejorar la defensa del trabajo. Y no olvides, enamórese de su proyecto. El esmero, la dedicación del proyecto depende de cada investigador. Acá le presentamos la bibliografía. Agradecerles a la doctora Maigret, al grupo de compañeros del doctorado por este valioso aporte. El grupo de Manuel Barrios, Rubiela, Said Cuadrado. Muchas gracias.